Crianza consciente, disciplina positiva, cómo maternar y paternar desde el respeto y el amor. Sí, muy bonito, muchas gracias, mi Dios le pague, pero ¿funciona esto en padres reales? ¿Es tan sencillo como seguir las indicaciones de un libro o las recomendaciones de la influencer de la crianza en redes sociales? Hoy vamos a estar hablando de qué es verdaderamente la disciplina positiva, la crianza consciente y cómo practicar una crianza real para padres reales. Bienvenidos a Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. Familia hermosa, bienvenidos de nuevo. Hoy estamos aquí iluminados, resplandecientes, porque está con nosotros la lumbrera, la lumbrera. Bienvenido, doctor Fabián Camilo Salinas Obando. Haga pues rápido el doctorado para poder decirle doctor con más confianza. Ustedes bien lo conocen, lo hemos disfrutado, lo hemos aprovechado, lo hemos escurrido. Él nos utiliza a nosotros para desahogarse. Así que bueno, trabajemos cooperativamente como venimos haciéndolo desde hace tantos años, ahora en medio de este espacio. Fabi, ¿cómo estás? Bienvenido a Ser. Muy bien, hola Eli, hola a todas las personas que nos están viendo por las diferentes plataformas que se comparte este podcast. Como de costumbre, muy contento, muy emocionado de estar aquí compartiendo contigo y más sobre estos temas tan interesantes. Y yo te confieso que yo estoy doblemente ilusionada porque creo que es la primera vez que vamos a hablar de este tema habiéndote convertido tú ya en papá. En conversación tú y yo, entonces yo tengo mucha expectativa porque es que los libros son una cosa muy maravillosa, muy linda, todos esos contenidos que tenemos hoy en redes sociales, pero bueno, pero otra cosa es la realidad. Hablemos entonces, mi querido Fabi, de crianza consciente, disciplina positiva para padres reales, porque creo que es como el punto de partida. Hoy estamos en medio de una era de información maravillosa a la cual podemos tener acceso a tantos contenidos, a tantas cosas, pues no solamente desde la literatura, la facilidad de hacer rastreos, de investigaciones de rigor, tantas cosas, pero pues en las personas de a pie, como decimos, el acceso a la información a través de los medios de comunicación, especialmente a través de las redes sociales, es una ventaja que muchos podríamos tener. No obstante, también puede llegar a ser un peligro bastante inminente, bastante significativo, especialmente cuando de pautas de crianza se trata, porque sin darnos cuenta podemos llegar a sentirnos muy condenados, a sentirnos muy satanizados, como hemos utilizado la expresión a propósito de la conferencia de marihuana, que la estuve viendo en estos días porque estoy acompañando un caso muy complejo al respecto. Y esto sucede entonces en la crianza, Fabi, ¿cierto? Entonces, a manera de introducción, me gustaría que, saliéndonos un poquito del guión, contextualicemos un poquito qué es esto de crianza consciente, qué es disciplina positiva, a qué estamos haciendo referencia y ya nos vamos como al grano de todo lo que son los modelos de autoridad y todo lo demás. Entonces, disciplina positiva, crianza consciente, pues sé que hay muchas personas de la vieja escuela que también nos están escuchando, entonces pongamos en contexto. A los niños se les puede pegar entonces. Pues se puede hacer de todo, se puede hacer lo que queramos. No hay restricciones en cuanto a lo que hagamos. La pregunta del millón incluso no es moral. Y ahí viene pues el tema de la psicología. El psicólogo no dice si está bien o está mal o es correcto o incorrecto algo. El psicólogo en realidad dice si o analiza si es funcional, si funciona o no funciona, si sirve o no sirve para lo que se pretende que se use. Entonces, pegarle a mi hijo, pues todos están en la libertad de, si lo deciden de esa manera, pegarle a sus hijos. La pregunta es qué se está buscando y qué tanto se está consiguiendo con ese medio. Y en esa línea de las últimas propuestas que ha abordado la psicología y todas las ciencias que estudian la crianza y la infancia y la adolescencia, el último concepto como que de las últimas propuestas es la disciplina positiva. Tiene otros nombres: crianza respetuosa, crianza consciente, que se enmarca un poco en lo que desde la evidencia se ha mostrado que tiene mejores resultados en cuanto a preparar para la vida, crianza, y en cuanto a
comportamiento y regulación del comportamiento. Entonces lo que tiene mayores resultados y menos, por decirlo así, menos daños colaterales en cuanto a estrategias es lo que se describe actualmente como disciplina positiva, monitoreo parental, es otro nombre que se le da también. Uy, por cierto, me acabas de hacer recordar que tenía que mandar precisamente el video de frente de monitoreo a una paciente, se me olvidó. Gracias por recordármelo. Voy a apuntarlo aquí. Entonces, crianza respetuosa, crianza consciente. Entonces, todos esos nombrecitos precisamente son un poco el grupo de técnicas, propuestas, teorías frente a lo que actualmente tiene mejores resultados y menos daños colaterales en el ejercicio de la crianza. Uh-huh. Si pudiésemos hacer un barrido, Fabi, como histórico de lo que ha sido la evolución de la psicología, porque yo recuerdo cuando yo estuve en la universidad, aunque lamentablemente, pues dicho sea de paso, hay un fenómeno que se da en muchas de nuestras facultades, no sé hoy, pero en mi caso pasó, que pues nos están enseñando, yo estudié en el 2000 y me estaban enseñando cosas de 1980, de 1960, sin dejar de reconocer que las bases de 1960 son muy importantes, pero pues creo que hay cierta como irresponsabilidad en la academia, porque es que no es fácil, o sea, estar actualizándose pues no es fácil. Pero bueno, para no desviarme del punto, ¿cuál ha sido la evolución? Porque cuando yo estudié, entonces hablábamos de castigos, hablábamos de refuerzos, sí, hablábamos de incluso llegué a tener profesores que hablaban de palmadita a tiempo, hasta electrochoques he escuchado para ahí. ¿Cuál ha sido la evolución de la psicología en el contexto de la crianza? Listo, incluso también con el propósito de ponerlo en palabras que todos manejemos, podríamos decir que se ha cambiado de hipótesis. ¿Cómo funciona el método científico? Se mira la realidad, se mira un fenómeno y se saca una hipótesis. Yo creería que esto se debía a esto, pero esa hipótesis, esa opinión, se contrasta con la realidad y contrastándola con la realidad, buscando comprobarla, se confirma, se termina de confirmar o se descarta. Y la primera hipótesis que se hizo frente a ¿cuál es el criterio, cuál es el factor más importante para considerar que un hijo es bien criado o que un hijo es mal criado? Uh-huh. Y la primera hipótesis que surgió fue la obediencia. Okay. Un niño que no hace caso a sus padres, pues es mal criado, y el que sí hace caso es bien criado. Perfecto. Entonces se comenzó a desarrollar bajo esa hipótesis una serie de técnicas de reforzamiento, castigo, habituación, deshabituación, etcétera, buscando incrementar esos niveles o indicadores de obediencia. Instrucciones dadas, instrucciones orden dada, orden monitoreada, consecuencia aplicada, yo lo enseñé. Entonces, ¿de qué manera, qué tanto hacía caso, qué tanto desobedecía? Sí. Y ahí salieron todas estas estrategias del conductismo clásico que funcionan, o sea, uno las aplica y de verdad incrementamos el nivel de obediencia en los hijos. Sí, uno eso las es muy importante decirlo, porque efectivamente total, funciona. Uno las aplica en una empresa e incrementa el nivel de obediencia de los empleados a los jefes y directivos. Entonces sí funciona. El asunto es que con todas esas técnicas desarrolladas se encontraron que esos adultos obedientes no les iba muy bien en la vida. Okay. Y uno de los peores resultados que se encontraron con el tema de la obediencia es que un niño, un ser humano, que aprende a obedecer a sus mayores, a sus autoridades sin cuestionar, es una excelente víctima de diferentes tipos de maltrato y de abuso. Entonces el niño que le dice que sí a su papá y a su mamá sin chistar y sin decir un pero, uh-huh. ¿Por qué? Porque mi papá dice, el que manda mande, aunque mande mal. Aunque mande mal. Uh-huh. Es un niño que cuando llegue un familiar a abusar de ese niño, va a aplicar la misma lógica. Sí. El que manda, mande, aunque mande mal. Uh-huh. Y si yo no estoy de acuerdo, eso es irrelevante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me están ordenando y debo obedecer. Entonces se terminó generando como una escuela de víctimas, por decirlo así. Y cuando se iban para el otro extremo,
formábamos maltratadores o personas llenas de rencor o a la defensiva, que preferían maltratar antes de ser maltratados. El que pega primero pega 2 veces. Exacto. Entonces ahí, desde la psicología dijo, venga, como que esa no es la hipótesis, como que aumentando No era el niveles objetivo, de no era lo que obediencia. queríamos realmente. Exacto. Ajá. No encontramos a alguien bien creado, sino alguien que le termina yendo mal en la vida. De ahí se comenzó a cambiar la hipótesis. Bueno, hubo un bache, listo, hubo un descache. Al alarmarnos de todas las cosas relacionadas con el maltrato que dejaba pasar estas técnicas de obediencia, muchos psicólogos, muchos profesionales, muchos filósofos, pedagogos se fueron al otro extremo, Okay. en donde todo traumatiza, Okay. en donde todo vuelve añico la vida de la persona y bueno, y ya exageraron el asunto de tal manera que si yo le hacía mala cara a mi hijo o mi hijo medio se incomodaba, entonces eso era ya súper traumático. Pero eso también trajo adultos con dificultades en su control de impulsos que se estrellaban contra el mundo que no siempre les decía que sí, o una vida laboral que no siempre se comportaba como ellos esperaban. Entonces se frustraban, se suicidaban muchas veces de la frustración y no sacaban esas fortalezas psicoemocionales. Entonces ese fue el descache en el camino. Y con ese descache en el camino y con ese error de hipótesis surgió otra hipótesis que es la actual y la que fundamenta actualmente disciplina positiva, creencia respetuosa, etc. Como que el criterio no es la obediencia, sino la preparación para la vida. En términos técnicos, habilidades para la vida. Entonces lo que haga un papá con sus hijos no debe buscar como objetivo de que se le haga caso en todo lo que diga, sino que con eso que hace el papá se pueda permitir o promover o favorecer el desarrollo de habilidades para la vida de tal manera que esta personita cuando crezca y no tenga a sus papás al lado pueda defenderse, pueda perseguir sus sueños, pueda no aprovecharse de nadie y tampoco dejarse de nadie. Entonces, ¿qué se necesita? Desarrollo de habilidades. Y para eso ya cambiaron las condiciones. Ya la pregunta no fue si me hace caso o no me hace caso. Ya la pregunta es si me hace caso, ¿qué habilidad desarrolla con eso? Exacto. Si no me hace caso, yo cómo puedo responder esa negativa para que desarrolle una habilidad para la vida. Y ahí comenzó la hipótesis de habilidades para la vida, en donde para el desarrollo de muchas habilidades, por ejemplo, tolerancia a la frustración, Pues por autocontrol, nombrar algo, sí. para esas habilidades se debe permitir el sufrimiento inmediato. Ok. Y ahí es donde precisamente surge un tema yo creo que el eslogan o el subtítulo de la creencia respetuosa, y es firmeza con afecto. Uh-huh. Que eso tiene que ver con estilos de autoridad. Okay. Antes de meternos ahí. Uh-huh. Bueno, nos vemos la próxima semana. Es que con Fabi uno no tiene más que callar, escuchar y aprender. Pero hay 2 cosas muy importantes, Fabi, dentro de todo esto que dices, y me encanta. De hecho, me encanta esta mirada y la forma en la que nos lo estás planteando. Porque no necesariamente lo que funciona es lo mejor o lo más adecuado cuando tú tienes una perspectiva más amplia. Entonces yo creería que el punto de partida, la gran pregunta que tenemos que hacernos todos los papás y mamás que tal vez estamos hoy viendo y escuchando este podcast es ¿qué es lo que yo quiero lograr en mis hijos? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Quiero un hijo obediente que me haga caso en todo? Sí, realmente dentro de nosotros todos lo quisiéramos, porque es que eso de estar diciendo Juan Andrés recoja la ropa, Juan Andrés vaya, vaya, Juan Miguel Ángel, mira, es una cosa muy tesa, muy llevada de los cabellos. Sí, o sea, me gustaría un hijo que pudiese cooperar conmigo, pero mi mayor objetivo en la crianza de mis hijos es poder acompañar el desarrollo de seres humanos que puedan ser personas de bien, que puedan aportarle a esta sociedad y en términos espirituales, pues que libren su camino hacia el cielo, que es la gran apuesta que los padres y madres creyentes hacemos. Entonces, me encanta esto de el cambio de las hipótesis que se fue dando conforme al objetivo. Empezamos a preguntarnos por algo más y a darnos cuenta
que maternar, paternar era mucho más que criar hijos obedientes que hicieran todo lo que tú quisieras. Entonces, en medio de ese contexto, pues comienzan a emerger estos nuevos modelos y hacemos como el énfasis y el hincapié en esto, Fabi, que hablar entonces de crianza consciente, de crianza respetuosa y de disciplina positiva específicamente, que creo que es uno de los modelos que más impera en este momento y frente al cual hemos podido aprovechar muchísimas herramientas, no es hablar de permisividad. Por el contrario, no es hablar de permisividad. Entonces, adentrándonos como en medio de ese contexto, pues hablemos un poquito entonces de esos modelos de autoridad, de esos estilos de autoridad que podemos tener al interior de los hogares. Bueno, vieras que el tema de estilos de autoridad nació de la psicología social hace un montón de tiempo, con un tipo de apellido Lewin. Y este señor incluso no estaba enfocado en crianza, este señor estaba enfocado en las escuelas. Okay. E hizo una investigación o un estudio, un experimento pues muy famoso dentro de los estudiosos de la psicología social y educativa, donde cogieron 3 grupos de niños del mismo curso, entonces 3 segundos de primaria, pongámosle. Pero prepararon y capacitaron a los docentes de cada uno de esos 3 cursos. Entonces a un docente lo prepararon, lo capacitaron para que fuera permisivo, para que fuera ese profe y madre. A otro para que fuera un profe autoritario, y así el profe cuchilla que conocemos o recordamos algunos de nosotros. Y otro que fuera un padre participativo o un padre democrático, también se le llama. Un profe participativo. Exacto. Entonces, profe autoritario, se hace lo que yo diga y nadie tiene derecho a opinar o cuestionar lo que yo diga. Y mientras su trabajo, usted esté bajo esta aula, aquí se hacen las cosas como yo digo. Y a la hora de cualquier error, a la hora de cualquier falla en un examen, a la hora de cualquier equivocación, pues había gritos, había castigos, golpes sobre la mesa, había castigos. El permisivo trataba de llevarse bien con los estudiantes, jugar con ellos, ser un amigo de los estudiantes, un amigo más. Y el tema de las notas quedaba en un segundo plano. Incluso se regaba la nota porque ni siquiera se alcanzaba a evaluar por estar jugando con los estudiantes. Y el democrático o el participativo era aquel que formaba, exigía académicamente, pero todas las aproximaciones que se hacían eran primero con respeto y segundo escuchando y teniendo en cuenta las palabras y opiniones de los estudiantes. Okay. Tanto que si tenían razón, se les daba la razón. Si no, pues lo siento, muy buen argumento, pero no te alcanza el argumento. Entonces es un no. Entonces, evaluaron los 3 cursos en 2 variables. El primero fue comportamiento, disciplina, y el segundo fue notas, desempeño académico. De los 3 grupos, al que peor le fue al del profe permisivo. El del profe permisivo le fue muy mal a ese grupo en comportamiento y le fue muy mal a ese grupo también en notas. O sea, los peores en nota y peores en comportamiento fue el permisivo. El que estuvo de segundo lugar fue el autoritario. En el autoritario sacaron buenas notas. O sea, eso es una cosa buena del autoritario. Sacaron buenas notas, buen rendimiento académico, pero los niveles desde comportamiento, los niveles de agresividad subieron a la línea base. Es decir, no solamente se portaron mal, sino fueron más agresivos que antes por ese acompañamiento. Y al tercero, el participativo, le fue bien tanto en notas como en comportamiento. Entonces, desde muchos años está ese tema y ahí salió todo el tema de estilos de autoridad, estilos de liderazgo, Al día de hoy, lo que conocemos actualmente como disciplina positiva, crianza respetuosa, monitoreo parental, crianza consciente, etcétera, es lo que dijo Lewin hace un montón de décadas, pero pues aplicado a la crianza, con un detallito bien aplicado. Okay. Entonces, el asunto con, por ejemplo, los refuerzos, los castigos, las consecuencias, pues siguen vigentes. Sigue vigente el reforzamiento, sigue vigente el castigo. Algunos teóricos de disciplina positiva
satanizan estos términos. Y están rasgándose las vestiduras en este momento las vestiduras, mientras te escuchan. Pero ojo, castigo en la calle es diferente a castigo en psicología. Correcto. Refuerzo en la calle es diferente a refuerzo en psicología. Entonces, refuerzo no es un dulce. ¿Listo? Por favor. Exacto. Refuerzo es todo lo que incrementa una conducta. Ajá. Castigo no es una pela. Ajá. Castigo es todo lo que disminuye la conducta. Ajá. Entonces, si yo dejo de comer comida chatarra, Ajá. pues esa conducta de comer comida chatarra se está castigando Ajá. de alguna manera. Ajá. Y no hay pela por ningún lado por el Ujú. estilo. Entonces, no hay, es diferente el asunto. Entonces, la disciplina positiva aplica esos conceptos de conductismo clásico, Ujú. pero los aplica bien, los aplica teniendo en cuenta la humanidad de la persona, Exacto. tratándolos como niños con conciencia, con desarrollo cognitivo, con desarrollo moral, y no solamente como un ratón de laboratorio. Perfecto. Bueno, Espíritu Santo, ven, apodérate de nosotros y ayúdanos, multiplícanos el tiempo porque tengo demasiadas cosas que me gustaría, Fabi, que habláramos. O sea, hay una intención como muy profunda con nuestro podcast de hoy, es poder darle a los padres y a las madres herramientas para poder criar desde el respeto, pero con efectividad, sabiendo que tenemos ese objetivo de ayudar a construir junto con nuestros hijos buenos seres humanos, personas que le aporten a la sociedad. Pero yo no me puedo quedar, Fabi, sin el desahogo de hablar de esas pequeñas cosas porque creo que, y siendo parte de, o sea, yo soy educadora certificada para las familias en disciplina positiva, educadora certificada para las organizaciones en disciplina positiva, me he leído los libros, me he maciado las cosas, he estado en las conferencias, simposios, sigo, y me he dado cuenta que en muchas oportunidades hay cierta tendencia a la condenación, ¿cierto? Entonces, que vos hables de un castigo, ya, o sea, la tapa. Sí. Te llevan a la hoguera de la crianza respetuosa y no sé qué, entonces te abren el ojo y no sé qué. El hecho de que tú hables, hay una palabrita, ay, se me va en este momento, pero hay una palabra que en estos días incluso lo hacía consciente. No, ya no habla, no hables de control emocional. O sea, habla de gestión de tus emociones. Entonces ya si tú usas la palabra control, ya, o sea, ya vetado y demás. Y creo que hay como cierta tendencia en los seres humanos a caer un poquito como en esas polaridades. Entonces ya todo disciplina positiva y entonces el conductismo está mandado a recoger cuando no es así. Entonces Exacto. saquemos unos minutitos, Fabi, como muy puntuales para hablar un poco de eso. Entonces, hablar dentro del contexto de la psicología, y esta es lo bonita, la evolución de la psicología a lo largo de todos estos años. Hablar entonces, ¿es posible hablar de una crianza sin refuerzos y sin castigos? No. ¿Por qué? Es Sustenta tu imposible. respuesta y abran la mente, por favor, los que están allí, voy a la 2, abran la mente todos los que están allí, porque quiero que escuchen esto, o sea, y pienso que esto nos puede cambiar a todos los que son psicólogos, que sé que nos siguen en la Clínica para la Familia, que están allí conectados con nosotros, pero también a todos los papás y las mamás, para que no traguemos entero, pues como tan sencillo. ¿Por qué no es posible hablar de una crianza sin refuerzos y castigos? Si estamos en pleno siglo XXI y ya Bandura murió y ya Watson no está y ya Skinner está revolcándose en su propia caja. ¿Por qué? Bueno, porque una cosa es el cómo uso una herramienta y si puedo maltratar con una herramienta, y otra cosa es que sea culpa de la herramienta y no de la persona quien la usa. Okay. Entonces, cuando hablamos de refuerzos y castigos, estamos hablando de un proceso por el cual, o procesos por los cuales todos los seres humanos de todas las edades aprendemos y desarrollamos cosas. Todo lo que nos es reforzado naturalmente o por alguien o por una institución o lo que sea, lo seguimos haciendo y lo aumentamos, eso es refuerzo. Entonces, cuando yo hago reconocimiento, se llama en disciplina positiva, sí, ¿cierto? Uh-huh. No halago, sino sí, reconocimiento. Sí. No elogio, sino aliento. Eso, cuando yo aliento a mi hijo, eso en términos formales, en términos así muy, muy conductuales, es un refuerzo social. Es un refuerzo en sí mismo. Entonces, ¿es malo? No.
El asunto, lo malo, es de qué manera usamos la herramienta y de qué manera ineficaz usamos la herramienta. Por ejemplo, Watson. Okay. Entonces Watson se volaba y se pasaba por encima de la ética, por ejemplo, para condicionar y para cosas. Ustedes están usando la misma herramienta, pero sin criterios éticos a tener en cuenta. Pero cuando usamos las herramientas teniendo en cuenta la ética, teniendo en cuenta los valores que está formando esa persona, teniendo en cuenta objetivos trascendentales de aprendizaje más allá de hacer caso, sino que de verdad se formen habilidades para la vida, pues ahí el refuerzo no tiene pecado encima. Entonces es muy, muy importante aclarar esas cosas de que es más el buen uso de la herramienta que desechar la herramienta. Entonces el uso de las tecnologías, entonces la culpa no es de Internet. Internet es una herramienta, pero se puede usar bien o se puede usar mal. El aprendizaje en términos de refuerzos y castigos es una herramienta. Se puede usar bien con ética, con valores, trascendiendo a la conducta inmediata, sino pues al aprendizajes significativos y perdurables, o se puede usar para el momento y para la facilidad del adulto, que sería una forma ineficaz de usar la misma herramienta. Entonces no desechemos la herramienta, usémosla bien. Y si no hubiera refuerzos ni castigos, pues no habría proceso de aprendizaje. Y por eso es que sí, humanamente imposible. Listo. Para mí, como la gran conclusión de esta parte, Fabi, lo que a nivel personal pues me ha servido mucho y he logrado pues como depurar también en mi proceso y en mi elaboración teórica es, tú lo definiste ahorita de forma puntual. Hablar de refuerzo y castigo en psicología no es lo mismo que hablar de refuerzo y castigo en la calle, pues en Junín con la playa. ¿Por qué? Porque la definición es esta. Un refuerzo es todo aquello que incrementa la posibilidad de que una conducta se repita. Entonces hablemos de enfoque en soluciones, que es una de las herramientas más poderosas que tenemos en disciplina positiva, porque incluso y ahorita vamos a hablar del tema de las consecuencias. Uno las escucha hablar y entonces vamos a aplicar las consecuencias naturales, consecuencias lógicas, y yo están castigando. O sea, en el sentido de castigo de Junín con la playa. ¿Cuál es el sentido de castigo de Junín con la playa? Hacer algo que le produzca dolor al otro. Exacto. ¿Cierto? Hacer algo que le produzca dolor al otro. Eso es lo que hemos entendido. Incluso ahí vendría la claridad. Criar sin refuerzos ni castigos es humanamente imposible. Criar sin sufrimiento es recomendable para cualquier pareja de padres. Y es viable. Y es totalmente viable. Ya la neurociencia, de hecho, nos mostró que el dolor no favorece los aprendizajes. Exacto. Pero entonces, para terminar, pues como de contextualizar esto, básicamente es esto. O sea, definición de psicología conductual de un refuerzo y castigo, todo lo que incrementa la posibilidad de que una conducta se repite o todo lo que decrementa la posibilidad de que la conducta se repita. Si yo aplico enfoque en soluciones y ante el error que cometió mi hijo o el desacierto que tuvo, me siento, analizo qué fue lo que pasó, qué podemos hacer al respecto, qué herramientas podríamos desarrollar, cómo te puedo acompañar en el desarrollo de esa herramienta, qué aprendemos de esto, estoy reforzando una conducta proactiva en mi hijo e incluso estoy castigando la conducta maladaptativa. Por ejemplo, en la mentira. Entonces mintió, engañó, y yo me siento con él y en lugar de juzgarlo y cómo hiciste esto, le invito, hijo, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué sale de esto? Y gracias a esa intervención que tuve en enfoque en soluciones, mi hijo deja de mentir. Eso se llama castigo. Exacto. ¿Por qué? Porque se decrementó la posibilidad de que la conducta se repita. O sea, es un tema muy profundo, sobre todo pues aquí como que le hablo a los psicólogos y pues dicho sea de paso, pues comentario ligero frente a esto, disciplina positiva es un modelo y se certifican muchísimas personas que no necesariamente tienen que estar formadas en psicología o en educación. O sea, cualquier mamá, papá puede certificarse. Y es peligroso en oportunidades, porque entonces salimos a hablar de esto y a condenar muchas cosas que la psicología como ciencia lleva años investigando, trabajando, y bueno, pues una cuñita ahí a que hagamos un uso
muy consciente y muy respetuoso de esta herramienta para no terminar de hacerle daño a las familias, que en últimas creo que es lo que llega a pasar. Entonces eso pues como para cerrar, no sé si tengas algo que añadir ahí, Fabi, antes de irnos a hablar del trauma y la influencia absoluta. Hay algo importantísimo a tener en cuenta en lo que vamos a hablar ahorita y en lo que hemos hablado hasta ahora. Y es algo curiosamente que se sale de la psicología, pero que tiene que ver con psicología, que es algo que se llama la falacia filosófica o la falacia lógica del hombre de paja. Okay. ¿Qué es falacia de hombre de paja? Tenemos una realidad, pero para atacar esa realidad no atacamos eso mismo, sino hacemos aparte una caricatura de eso que sea más defectuoso y que sea más fácil de atacar. Entonces no existe la verdadera disciplina positiva, pero yo, obvio, esa disciplina positiva no la conozco en realidad y me hago una caricatura mental de lo que me imagino que es la disciplina positiva. Entonces está el hombre, pero está un hombre de paja, un espantapájaros también se le llama. Y yo ataco ese espantapájaros. Entonces sabes que la disciplina positiva es pedirle el favor al hijo que haga caso. Y es ser permisivo y es... permitirles papito, que hagan lo que les dé la buena voluntad. Entonces hago un hombre de paja más fácil de criticar y condenar. Y eso pasa en estilos de autoridad, eso pasa en crianza, eso pasa cuando decimos castigo en la calle y no castigo desde psicología. Hacemos una caricatura falsa de lo que en realidad es la tesis, de lo que en realidad es la teoría, de lo que en realidad es la psicología. Y eso nos lleva a que supongamos que la psicología propone cosas que no tienen sentido. Y es donde hablamos de lo políticamente correcto. Entonces, yo pongo el ejemplo de Batman y Robin. Entonces, en Batman y Robin de antaño, Robin tenía una forma muy particular de hablar. Y la forma del Robin clásico de hablar es una caricatura, es un hombre de paja de la inteligencia emocional, por ejemplo, o del comportamiento de los padres en crianza positiva. Santas cachuchas, Batman, nos van a atacar. Entonces mi hijo hace, no sé, riega y pierde cosas o tira el reloj de no sé cuántos millones por el balcón. Y se supone desde la caricatura, no desde la realidad, que se supone que nosotros como padres de disciplina positiva debemos contestar: santas cachuchas, hijo, acabas de tirar el reloj de 5 millones de pesos por el balcón, qué calamidad. Eso no es realista. Y eso tampoco lo dice la psicología en ningún lado, ni lo dice la disciplina positiva, la verdadera por ningún lado. Entonces nos hacemos muchos imaginarios y de eso salen muchas caricaturas tipo Robin, y ahí es donde está el problema. Pero es que esto suena muy tesa, Fabi, porque por eso, bueno, enhorabuena por espacios como estos, donde desde la Clínica para la Familia queremos apostarle a esto que para nosotros siempre ha sido tan importante, que es la educación. O sea, necesitamos educarnos referente a, porque es que es real, o sea, hay mucho acceso a la información, pero a mucha información tipo espantapájaros. Entonces, exacto. ¿Qué vamos a hacer, Batman? Muy bien. Fabi, hablemos de dos cosas. Quiero que hablemos como de ese mito, de esa influencia absoluta, ese control absoluto, de ese dominio como tal. A propósito de espantapájaros. Sí. Y por otro lado, pues ya de ese mito del trauma, de que todo ya los vamos a rayar y ya los vamos a quebrar. Pero antes de, para cerrar, estilos de crianza y estilos de autoridad, ¿por qué los papás escogemos ciertos estilos de autoridad? O sea, ¿hay alguna razón, alguna motivación por la cual precisamente nosotros tenemos como esa tendencia a cada uno de esos estilos de autoridad? Ay, sí. Los afectos desde nuestra personalidad. Es decir, en términos coloquiales nos gana el corazón, y de acuerdo al corazón que tengamos, vamos a irnos por uno u otro estilo de autoridad. Primero, el menos intuitivo es el que funciona más. El estilo que más funciona es el participativo, el democrático, etc. Lo descubrió Lewin hace un montón de tiempo. Sí. Pero nosotros por personalidad, por afecto, nos inclinamos hacia los otros dos.
Entonces hay personas que por su personalidad se inclinan más intuitivamente hacia el autoritario. Y hay otras personas que por sus afectos, por su personalidad, por su carácter, se inclinan más al permisivo. ¿Cuál es el asunto? Hay un falso dilema. Y el falso dilema es que para yo entrar a criar a mi hijo, a relacionarme con mi hijo, tengo que, si quiero ganar algo, tengo que sacrificar otra cosa. Y el dilema, el falso dilema, es entre obediencia o autoridad más bien. Autoridad y afecto. Entonces las personas que desde nuestros afectos nos preocupa un montón, nos da literal pavor perder autoridad frente a nuestros hijos o ser responsables de que nuestros hijos son personas que no son para bien y no son un buen ejemplo para la sociedad, le tiramos a la autoridad, nos interesa mucho la autoridad. Y desde ese falso dilema que nos comemos desde la sociedad, decimos, listo, yo quiero tener autoridad frente a mis hijos, pero con tal de tener autoridad para mis hijos, entonces yo pago y sacrifico el afecto. Sacrifico llevarme bien con mis hijos, sacrifico incluso el dolor de verme odiado por mis hijos, con tal de tener autoridad y formar personas de bien. Uh-huh. Las otras personas están en el otro falso dilema, el dilema contrario. Yo quiero llevarme bien con mis hijos, yo no quiero ser el ogro del cuento ni la bruja del cuento para mis hijos, yo no quiero que mis hijos me odien, eso me dolería un montón. Y como no quiero que mis hijos me odien y me vean como el malo y quiero llevarme bien con ellos y ser cercano a ellos, entonces estoy dispuesto a sacrificar la autoridad. Que no me hagan caso, que me pasen por la galleta lo que les digo, con tal de llevarme bien y que no me odien y que se lleven bien conmigo. Y perdón, Fabi, eso tiene muchísimo que ver, o sea, todo que ver con nuestra historia a propósito de Sanar para Amar, que recuerden que estamos en inscripciones en este momento, porque yo he escuchado muchísimo, a mí me ha pasado de hecho, cuando nosotros fuimos tal vez criados en ese entorno en el que nos desvirtuaba nuestro punto de vista, como decimos así muy escuetamente, nos ninguneaban, nos anulaban, fuimos sometidos, fuimos criados como en medio de esa imposición. Uno no quiere repetir, pues muchos de nosotros no queremos repetir porque hay otros que sí lo repiten porque es a lo que están acostumbrados. Pero uno no quiere hacer eso, entonces puedo llegar a pecar entonces ya de permisividad porque yo no quiero ser como fue mi papá conmigo, como fue mi mamá conmigo que me impuso y mientras usted viva bajo este techo. Entonces tiene todo que ver a propósito precisamente de Sanar para Amar. Total. Es por eso tiene que ver el corazón de uno y los afectos de uno y cómo está formado el carácter de uno con sus cosas buenas y malas. Téngalo ahí. Porque aquí hay una cosa mucho más profunda y es que quiero que vayamos al cómo desligarme de eso, pero estamos ya súper colgados con irnos a la pausa, entonces ustedes ahí expectantes porque la pregunta que nos emerge y nos surge a todos aquí es, uy, ¿cómo lo sano? ¿Cómo hago entonces para cambiarlo y cómo generar una verdadera disciplina positiva, una verdadera crianza consciente al interior de nuestra familia? Aquí están las invitaciones que tenemos para ustedes y ya regresamos a Más de Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. ¿Te gustaría transformar las heridas más profundas de tu historia en tus más grandes oportunidades de crecimiento? Déjanos acompañarte a lograrlo. Sanar para Amar es una experiencia terapéutica de 3 meses de duración, donde durante 12 sesiones te acompañaremos a entrar en contacto con tu historia, a abrazar a tu niño interior, a perdonar a aquellos que te hicieron daño, a reconocer tus trampas vitales y resignificarlas en tu presente, a fortalecer tu autoconcepto y como resultado a llenarte de habilidades para amar y vivir bien y cada vez mejor. Esta es la respuesta que tu alma tanto ha estado anhelando. Te esperamos en Sanar para Amar. Escríbenos para enviarte toda la información.
regreso, pues bueno, ya saben, en la Clínica para la Familia seguimos trabajando por y para ustedes. Muy recomendadísimo Sanar para Amar, este espacio en el que a lo largo de 3 meses los queremos acompañar a entrar en contacto con esas heridas profundas que traemos de nuestra historia y que son en últimas las responsables de que en nuestro día a día y en nuestra cotidianidad no logremos vivir esa vida que todos anhelamos y soñamos, una vida plena, una vida ligera, pero sobre todo una vida trascendente. Comuníquense con nosotros en la clínica, visiten nuestra página web y no se pierdan todos estos espacios de formación. Así como yo no me quiero perder todos estos derroches de luz que nos está dando hoy nuestra lumbrera, hablando hoy acerca de la verdadera disciplina positiva, de la crianza consciente para padres reales. Y estamos desarrollando entonces, Fabi, esos estilos de autoridad. Sabemos, ya la ciencia nos lo ha mostrado, lo hemos escuchado hasta el cansancio, que ese estilo democrático o ese estilo participativo es el que tiene mayores niveles de efectividad. Sin embargo, nos estabas diciendo que se nos sale muy intuitivamente, muy de las vísceras, muy acorde a nuestra personalidad, a nuestra propia historia, y terminamos entonces decantándonos por un modelo que, aunque tal vez y muchas veces somos conscientes de que no es el más sano, pero pues es con el que nos sentimos cómodos. ¿Qué hacer ahí si yo me doy cuenta que esto me está pasando y cómo poder intervenir para verdaderamente poder aplicar una verdadera disciplina positiva? Bueno, lo primero es, eso se podría resumir con 2 grandes mentiras que nos hemos creído acerca de la crianza. En relación con lo que estamos hablando, la primera mentira es que el maltrato forma. Okay, sí. Muchas veces en rencor al maltrato soy permisivo por el tema del corazón, pero también muchas veces yo me siento orgulloso o nos podemos sentir orgullosos del maltrato que recibimos en nuestra crianza. Y se escucha demasiado. Claro, gracias a eso. Yo soy quien soy gracias a las pelas que me pegó mi papá, mi mamá. Yo soy quien soy gracias a los correazos, gracias a, bueno, todo el maltrato que recibí. Y vemos cosas en nosotros buenas que se las atribuimos a ese maltrato que recibimos. Ahí hay una mentira que nos hemos creído un montón y que es mentira. Primero, lo que forma no es el maltrato, lo que forma son los límites firmes, que es muy diferente. ¿Dónde estuvo el engaño? Que aparecían juntos. Entonces, mi papá, mi mamá de antaño, con estilo autoritario, daban un límite, decían no, y ese no se cambiaba ni titubeaba porque yo me sentía mal y porque se les arrugaba el corazón. A los papás de antaño también se les arruga el corazón, pero lo disimulaban muy bien. Sí. Entonces decían no, y ese no, esa firmeza del no, ese que no me cambiara en ese no por un sí porque me ponían bravo, porque se sentían mal, eso fue lo que me formó, la firmeza. Okay. Pero acompañado de ese no iba el maltrato, iba la correa, iba la verbena, iba el cable, la plancha, todas estas cosas. Como iban juntas, entonces yo me formaba con los límites, pero como iba junto al maltrato, se lo atribuía al maltrato. Ay, qué bonito eso. ¿Qué fue lo que encontró la crianza positiva y todo el tema del estilo participativo? Esperen, no tienen que ver. Lo que forma es el límite y la firmeza. Que así se ponga de cabeza, así se frustra, así se ponga a llorar, así sufra mucho la persona, ese no, si no tiene buenas razones para cambiar, sigue ahí. Correcto. Y sigue siendo no. Pero para eso no tenemos que maltratar, exacto, ni gritar, ni bonito. Respetar al otro. Entonces eso es lo que forma. Perfecto. Entonces nosotros no nos formamos gracias al maltrato. Okay. Nosotros nos formamos gracias a los límites firmes y a pesar del maltrato que recibimos. Okay. Y ahí es donde se fundamenta y se rompe ese falso dilema, lo de con tal de tener autoridad yo sacrifico vínculo, con tal de tener vínculo yo sacrifico autoridad. No es necesario, porque lo que forma no es el maltrato. Entonces yo puedo tener firmeza, yo puedo ser firme, no dejarme llevar por la emoción y el enternecimiento o miedo o rabia del momento, sí. Pero también al mismo tiempo lo puedo hacer con afecto y con respeto. ¿Qué es eso? Crianza, disciplina, y por eso es que trae los mejores resultados. Entonces, primera mentira, ese falso dilema. Listo. Yo puedo tener autoridad, tener un muy buen vínculo sin necesidad de sacrificar ninguna de las dos. En disciplina positiva es posible ser firme y amable al mismo tiempo. Exacto, firmeza con afecto. Exacto. Es el eslogan de la disciplina positiva. Entonces, esa es la primera mentira. La segunda mentira es el mito del trauma.
Entonces, de eso fue responsable la psicología durante unas épocas. En el bache de que todo traumatiza. Sí. Entonces, en ese bache de que todo traumatiza, un grupo de psicólogos a finales de los 90 le dio por cometer el error de decir que todo traumatizaba y que todo lo que pasaba bien y mal en la vida de un hijo era de forma absoluta responsabilidad de los padres. Eso es súper importante. Entonces, si una persona desarrolla una adicción en su vida adulta, por los papás. Exacto. Si una persona se gana un premio Nobel en su vida adulta, responsabilidad de los papás. Gracias, papás. Ajá. No, eso también es una mentira muy bien metida. ¿Dónde está el asunto? Todo lo que pasa... Y una mentira que hoy tiene en jaque a muchas familias. En especial yo estoy acompañando en este momento una familia. La semana pasada nada más estaba haciendo una intervención fuerte con ella porque esta mamá tiene 3 hijos. Los 2 mayores lamentablemente han desarrollado un cuadro de adicciones, tienen unas situaciones de salud mental importantes, significativas, problemas incluso con la ley, y esta mamá lloraba con el corazón desgarrado y me decía: Elizabeth, ¿qué fue lo que yo hice mal? Si mi sueño siempre fue ser mamá, y lloraba, o sea, ya me voy a poder yo llorar aquí porque me decía, yo los bañaba, yo los peinaba, yo los llevaba al colegio, yo les di lo mejor. ¿Qué fue lo que yo hice mal para que mis hijos hoy sean así? ¿Qué decirle a esa mamá y a tantas madres y padres que se pueden estar sintiendo culpables con eso? Primero, es mentira que todo sea culpa de los papás. Entonces, en ese caso, cuando nos preguntamos qué hice mal, es importante evaluar el asunto, en qué uno contribuyó como papá o como mamá. Es importante mirarlo y corregir lo que se tenga que corregir. Pero en ocasiones, después de evaluar el asunto, perfectamente la conclusión puede ser nada. Es decir, lo que pasa en la vida de una personita, de un ser humano, ¿influye mucho los padres, el estilo de apego y todo ese tema? Sí, es importante la influencia que tienen los padres sobre los hijos, sí, pero no es absoluta. Reciben más influencias de más cosas. Entonces, a una personita... Existen otras fuentes. Exacto, otras variables. Exacto. Una persona es influida por sus padres, pero también por sus amigos y también por sus docentes y también por el contexto. El entorno social. El entorno, los factores de riesgo alrededor, etcétera. Y también hay algo que no responde a ningún factor externo y es la propia construcción que tiene esa personita, en donde no se pueden meter papás, psicólogos, nadie. Eso es responsabilidad de la persona como tal. Y que tiene un componente genético, de hecho, muy grande, importante en esa contribución que hace nuestro temperamento como factor biológico y las decisiones que ya yo como ser humano decido tomar. Entonces los papás influyen en sus hijos en una partecita. Ok. No en todo. No en todo. Y por eso los papás pueden, yo les digo a los papás cuando hablo de esto de la siguiente manera. Vean, ustedes como papás pueden hacer todo mal, listo, pueden maltratar de todas las formas inimaginables a sus hijos, pueden hacer todo lo contrario a lo que se recomienda desde la psicología, pueden hacer todas las fallas y equivocaciones que se puede hacer, y aún así no pueden condenar la vida de sus hijos. Okay. Ese hijo tiene más puertas y más recursos y más de dónde agarrarse para ser feliz, perseguir sus sueños y ser una persona de bien, teniendo los peores papás. Pero entonces no hay forma de condenar de forma absoluta desde los papás solamente la vida de los hijos. Y casos se han visto, o sea, de jóvenes, niños, niñas que crecieron en entornos nefastos, o sea, de niveles de maltrato increíbles y que llegaron a ser maravillosos seres humanos. Exacto. Y lo contrario. Correcto. Papás, mamás, ustedes pueden ser el libro de disciplina positiva andante. Es una cosa de que tienen todas las respuestas, etcétera. Pueden tener todas las recomendaciones, hacer todas las cosas, tener todas las respuestas, hacer todo como se recomienda y todo de la forma más efectiva posible. Y aún así no pueden garantizar la vida de sus hijos. Fred Martínez, que es un psicólogo que admiro mucho, que se metió por el lado de las adicciones, dice: un adicto a cualquier sustancia psicoactiva puede salir de la familia Monster o puede salir de la familia Ingalls. Wow. Entonces yo puedo tener una problemática delincuencial, un delincuente, un drogadicto, aunque esas etiquetas están mandadas a recoger, una persona con dificultades de adicción, una persona con problemas con la ley,
puede salir de la mejor familia y de la mejor crianza o de la peor familia y de la peor crianza. Entonces, los papás influimos en un pedacito, no en todo. Perfecto. Nuestra tarea es que de nuestro pedacito reciba cosas buenas. Muy bien. Eso Y me dentro de encanta. lo posible no tantas cosas malas. Correcto. Porque ahí viene otro mito. No es posible humanamente que no la embarremos como papás. Okay. No es posible humanamente que no la embarremos como seres humanos. Exacto. Eso es una expectativa irracional. Exacto. De ahora en adelante, 0 errores. Nadie puede cumplir eso. Okay. Entonces, vamos a tener fallas. Y con esa mirada, no de blancos y negros, sino de grises, es que de forma realista se puede definir buen papá, buena mamá. Ujú. Entonces, una buena mamá no es aquella que no se equivoca nunca y que tiene todas las respuestas y que no se descacha nunca. Ujú. Eso no existe. Tampoco un buen papá. Una buena mamá es aquella que la embarra, que a veces acierta y a veces se descacha horrible. Que genera cosas y siembra cosas muy bonitas en los hijos y también siembra cosas muy malucas en los hijos. Pero lo que la hace buena mamá no es la ejecución perfecta. Lo que la hace buena mamá es que a pesar de los errores, los tropiezos y demás, sigue interesada en dejar cosas buenas en ellos. Ah, lloré. Esa es una buena mamá de forma realista. Cuando cambiamos el hacerlo todo perfecto y tener todas las respuestas, por esa definición, muchas mamás, muchos papás cabemos en esa categoría. Sí. Y podemos decirnos sin pretensiones que somos buenos papás. Y nos da esperanza, de hecho, Fabi, por eso me conmuevo hasta las lágrimas, porque yo he tenido que luchar mucho en la crianza con mis hijos por causa de mis estructuras mentales, ¿cierto? Entonces, yo soy una mujer sumamente perfeccionista, que por todos los rayones que traigo de mi historia, me obligué en esta falacia interna de ser la mejor en todo lo que hacía. Sí. Y llegan mis hijos a volverme nada esa estructura y a decirme, te vas a equivocar y te has esforzado y te estás equivocando. Y de repente me doy cuenta que no los rayé por A, pero los estoy rayando por B. Y hay un momento en la crianza, Fabi, en la que cuando tú entras a esas expectativas tan elevadas, te sientes como tan defraudado de ti mismo y uno dice, me van a perdonar la expresión, le pones un pitico, Santi, ahí, pero uno dice, mando la disciplina positiva para la mierda, o sea, esto no sirve, esto no es lo que yo quiero, no soy capaz, no puedo, y ya, mente polar, me voy al otro extremo. Entonces créeme que hoy a nivel personal, y sé que muchas familias están recibiendo este contenido de una manera maravillosa, porque yo quepo en ese modelo, o sea, yo estoy cometiendo muchos errores con mis hijos, pero lo voy a seguir intentando y lo voy a seguir intentando porque creo que puedo tener una influencia en el pedacito que a mí me corresponde y en mi confianza en Dios le entregaré a Él lo que yo no puedo hacer y le pediré todos los días que Él escriba derecho incluso en los renglones torcidos que yo puedo estar escribiendo. Y de eso se trata, ser buen papá. Somos buenos papás, eres buena mamá porque perseveras a pesar de los errores. Y bueno, y también hay un cuestionamiento crítico también frente al asunto. Si tú te sientes mal por el pensamiento o a partir del pensamiento de que eres mala mamá, pues ya descalificas para ser mala mamá. Porque Okay. a una mala mamá, No si le es mala mamá, importaría. no le importa verse a sí misma como mala mamá. Entonces ahí sales de concurso. Entonces, bueno, esa parte es muy relevante y algo que también es importante es la forma, desde tendencias de género, de ver la crianza. Las mamás en su mayoría, no todas, hay muchos papás que están ahí en ese grupo, tienden a evaluar este tipo de podcasts y ir al psicólogo de los hijos, etcétera, bajo el afecto y bajo la emoción. Y le sirve. O sea, a una mamá y a un papá de este estilo le sirve un tema de sufrimiento, un tema de trampas vitales. De mira, si tú haces esto, este hijo se va a sentir de esta manera y va a sufrir y al sentirse mal va a ver su corazón roto. Y por eso es que debemos implementar estas estrategias de disciplina positiva. Listo, la que mandamos para la porra
es la caricatura y el hombre de paja de la disciplina positiva. La verdadera disciplina positiva es totalmente rescatable. Pero a un papá no le cabe eso. A un papá que un psicólogo le diga, mira, es que es el core. No. ¿Por qué? Porque desde un papá vamos para el otro extremo. Nos gana más el tema de funcionalidad y hacer personitas de bien y que lo que hagamos nos funcione, no tanto que pecadito. Y en ese término, a un papá no le sirve, míralo ahí sufriendo con la... No, pues no lo mueve como a una mamá que la mueve un montón. A un papá es, venga, ¿qué quiere? No, que haga caso en esto y que sea formal en esto y que no sea mala persona en esto, que sea justo en esto. ¿Qué está haciendo para eso? Dándole duro y marcándole, listo, ¿qué tanto son los efectos de esa estrategia? ¿Cuáles son los inconvenientes que tanto me aleja de ese objetivo original y qué me puede acercar? Y ahí la conclusión tanto para la mamá desde el afecto como papá desde la practicidad es el equilibrio, firmeza con afecto. Entonces, también es importante eso, no es un tema afectivo de otra caricatura de la disciplina positiva. Ay, qué pecadito, miremos el que no, evitémosle el sufrimiento. No, el sufrimiento desde la disciplina positiva se permite, pero en miras a el desarrollo de habilidades para la vida. Y el objetivo es que esa personita se defienda sola cuando no me tenga al lado. Exacto. Y que es en últimas lo que va a llegar a pasar porque no nacimos por semilla. Ay, Fabi, muchas cosas nos quedan pendientes. Cordialmente invitado después para sanar para criar. Hagamos un podcast que se llame así. A propósito de este grupo terapéutico que deseo volver a activar pronto para ustedes en la Clínica para la Familia y que hablemos también de las verdaderas consecuencias y cómo nos perdemos muchas veces y qué tanto yo tengo que estar sano para poder ser un buen padre, ¿cierto? Porque pues muchos entonces como que no entramos en esa categoría, pero nos vemos en la próxima porque se nos ha acabado el tiempo. Decirte gracias, Fabi, de verdad, gracias como siempre por aportarnos tanta luz, por permitirnos aterrizar tantas cosas y por encauzarnos, porque a veces en medio, muy intuitivamente, por causa de nuestra personalidad, pues nos vamos yendo por ciertos caminos que nos hacen perder el verdadero objetivo. Entonces, gracias por eso. Y gracias a ustedes por estar siempre aquí conectados con nosotros. Les invito para que se suscriban a nuestros canales de YouTube, ps.Elizabeth Guerra Gómez, Clínica para la Familia, para que nos sigan en nuestras redes sociales y para que no duden ni un segundo en consultar con nosotros y con nuestros profesionales para que de esta manera podamos acompañarlos de la mejor manera posible. Los esperamos pues en un próximo episodio de esto que es Ser, el podcast de la Clínica para la Familia. ¡Chao! Ser, el podcast de la Clínica para la Familia.